¿Alguna vez has cuestionado qué se esconde en la oscuridad cuando las luces se apagan? Hay un escalofrío que recorre tu espalda, ¿verdad? Un susurro de malestar que baila sobre tu piel, como si las sombras mismas estuvieran vivas, observando, esperando. Es un miedo primordial, uno que nos acompaña desde el amanecer de los tiempos, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Ahora, ¿qué pasaría si te dijéramos que a veces, lo que tememos podría ser más que simples figuras de nuestra imaginación? ¿Y si los crujidos y gemidos de tu casa en mitad de la noche no son solo el ajuste de un edificio viejo, sino algo más? Esto nos lleva al fascinante pero inquietante mundo del paranormal, fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Tomemos por ejemplo la escalofriante historia de una casa aparentemente ordinaria que esconde un secreto escalofriante. Una casa que se dice está embrujada. Tanto residentes como visitantes han reportado experiencias inexplicables. Imagina esto. Estás solo en casa, y de repente escuchas un susurro, suave y espeluznante. Pero no hay nadie cerca. Sientes una brisa fría que te roza, pero todas las ventanas y puertas están cerradas herméticamente. Luego, los objetos comienzan a moverse por su propia cuenta, como si fueran manipulados por manos invisibles. Los pasos fantasmales resuenan en los pasillos vacíos, aumentando el creciente sentido de temor. Estas ocurrencias, perturbadoras como son, no pueden ser explicadas por nuestra comprensión actual de la ciencia. Desafían la misma estructura de lo que consideramos realidad. Es fácil desestimarlas como simples alucinaciones, trucos de la mente. Pero, ¿qué pasa si no lo son? ¿Qué pasa si son manifestaciones de lo paranormal, insinuando un mundo más allá de nuestra comprensión? A medida que el miedo se intensifica, recuerda, estas no son solo historias, sino experiencias que han dejado a muchos cuestionando la estructura de la realidad. ¿Qué pasa cuando lo invisible decide hacer sentir su presencia? Imagina esto. Un hombre, lo llamaremos Juan, se encuentra con un antiguo espejo ornamentado en una venta de garaje. El espejo, con sus diseños intrincados y su marco desgastado, atrae el amor de Juan por todas las cosas vintage. Intrigado, lo compra sin pensarlo dos veces, completamente inconsciente de la montaña rusa de terror que acaba de invitar a su vida. Objetos encantados. El concepto podría parecer sacado directamente de una película de terror. Sin embargo, está profundamente arraigado en el folclore paranormal. Se cree que los objetos, al igual que los lugares, retienen energía, especialmente si han sido parte de experiencias emocionales intensas. Esta energía a veces puede manifestarse como fenómenos inexplicables vinculados al objeto. En el caso de Juan, el espejo parecía ser más que simplemente un reflejo de la realidad física. Extrañas ocurrencias comenzaron a desarrollarse en su vida. Su hogar, antes pacífico, ahora resonaba con susurros indescifrables en mitad de la noche. Los objetos se movían inexplicablemente. El aire de repente se volvía frío, pero los incidentes más aterradores eran las figuras que ocasionalmente veía en el espejo. Figuras que no estaban ahí cuando se volvía. Los objetos encantados han sido parte del folclore en todo el mundo, desde el maldito diamante Ope hasta la infame muñeca Annabelle. Estos objetos han tejido sus propias historias de terror. Sirven como un escalofriante recordatorio de que lo paranormal no siempre está confinado a casas embrujadas o cementerios. Puede estar tan cerca como el espejo en tu pared o la muñeca en tu estantería. El encuentro de Juan con el espejo es solo un relato entre muchos. Es una historia que nos hace cuestionar nuestra comprensión del mundo. Desafía nuestro sentido de la realidad y nos obliga a reconocer que hay misterios en este universo que aún no comprendemos. En el mundo paranormal, el pasado de un objeto a veces puede guardar un secreto oscuro y aterrador. ¿Estás listo para adentrarte más en el abismo de lo desconocido? Nuestro último relato nos lleva a un pequeño pueblo en el corazón de América, donde una familia fue atormentada por una entidad invisible, una entidad que se sentía más a menudo de lo que era observada, desde el susurro más tenue hasta el choque más violento. Esta familia vivía en un estado de terror constante, sin saber nunca qué vendría después. Este terror invisible, damas y caballeros, es lo que comúnmente se conoce como un Poltergeist. El término Poltergeist proviene de raíces alemanas, con Poltern que significa hacer ruido o retumbar, y Geist que significa espíritu. El Poltergeist es un fantasma ruidoso, uno que se deleita en crear caos e infundir miedo. Los Poltergeists han sido parte del folclore y las historias sobrenaturales en diversas culturas y a lo largo de la historia, desde las escalofriantes historias de la antigua Roma, donde se decía que entidades invisibles arrojaban piedras y causaban estragos, hasta los relatos modernos de objetos que se mueven por su propia voluntad. Las historias de Poltergeist son tan variadas como aterradoras. Pero lo que hace que un Poltergeist sea verdaderamente aterrador no son solo las perturbaciones físicas que puede causar, es el tormento psicológico, el constante sentido de malestar y temor que viene con vivir en una casa sitiada por una entidad que no puedes ver, con la que no puedes razonar y de la que no puedes escapar. Los Poltergeists no se tratan solo de lo espeluznante y lo extraño,
Se trata del terror de lo desconocido. Se conectan con nuestros miedos más profundos. El miedo a lo que no podemos entender, lo que no podemos controlar y lo que no podemos predecir. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios, lleno de cosas que